Doy gracias al Señor por la oportunidad que nos ha dado de estar aquí en este tiempo. Ha sido un tiempo especial por la misericordia de Dios. Él nos trajo para este tiempo y nos gozamos de poder ver a tantas personas, hermanos, hermanas que amamos con profundo amor. Y es un gozo poder estar aquí en este tiempo. Yo sé que quizás ustedes no nos extrañan tanto, pero nosotros sí les extrañamos mucho a ustedes. Les amamos y estamos agradecidos del Señor por ustedes, por lo que el Señor está haciendo en la iglesia aquí. Gracias por Yannick y por Diana, por su fidelidad, por seguir adelante, y los demás líderes de la iglesia que están aquí. Es un honor poder presentar al predicador de esta mañana, y también les pido que oren por nosotros. Como siempre les digo, que oren, que el Señor nos sorprenda. Hemos comenzado la Iglesia Bautista Ciudad de Gracia en Hampton Roads, y allí estamos. Así como comenzamos aquí, estamos comenzando allá, y esperamos que el Señor nos sorprenda. Pídanle eso: Señor, sorpréndelos. En el nombre de Jesús, amén. Con eso es suficiente. En el año 2006, nosotros llegamos a Santo Domingo, y a la capital, porque veníamos de Bonao, que habíamos pasado allá 2 años y medio, y allí, yo no sé, pero Dios le da a los pastores como un radar especial, y el pastor Otto tiene ese radar, tiene un radar especial para las ovejas, y como que él notó que a mí me gustaba la comida china. A mí me gusta mucho la sopa wonton, y entonces el pastor Otto nos invitó, nos llamó y nos dijo: quiero invitarles a cenar. Sacó de su tiempo, de su agenda, de sus ocupaciones, para invitarnos a cenar. Y ese fue el comienzo de nuestra relación con esta amada iglesia, la Ivo, y con el pastor Otto, que en muchas ocasiones fue mi maestro, y también me tuvo que alar las orejas de vez en cuando, pero nada, aquí estoy y lo amo en el Señor. Y de verdad que fue un tiempo grato. Nuestros hijos crecieron ahí en la Ivo y nosotros estamos muy agradecidos por ello. Roger, que estaba aquí adelante, era un muchachito que a veces quería salir corriendo, y yo le animaba y le decía: Roger, acuérdate de Moisés, acuérdate de Moisés. Y todavía él lo recuerda y me lo recuerda. Pero esta iglesia, la Ivo, damos gracias por ella, damos gracias por el pastor Otto, por su esposa Susana, a sus hijas, que siempre han tenido un amor especial para con nosotros. Entonces, para mí es un honor, es un privilegio poder presentarles al predicador, al pastor más que nada, porque ahí donde ustedes lo ven, tiene un corazón pastoral que lo ha demostrado de 1000 maneras, no solamente con nosotros, sino con la congregación que Dios le ha dado, que ya pasa de 1000 personas, y para la gloria de Dios. Entonces oremos por él. Padre, te doy gracias, Señor, te doy gracias por quien fue y sigue siendo mi pastor, aquel que puedo acudir en momentos de dificultad, de prueba,
y siempre hay un oído presto para escuchar lo que tengo que decir y para aconsejar conforme a tu palabra. Gracias por la vida de él, gracias por el ministerio que tú le has confiado, Señor. Gracias por el impacto que ha tenido en muchas vidas, no solamente en República Dominicana, sino a través del mundo hispanoparlante. Y estamos agradecidos por el tiempo que dedica a iglesias locales como esta, Señor, para la edificación del cuerpo tuyo en cada una de ellas, Señor. Te pido, Señor, que tú seas con él, que tú le bendigas, que tú le guardes de desviarse de tu palabra, Señor, y que exponga tu palabra claramente de tal manera que nosotros podamos salir de aquí diferente a cómo entramos para aplicar las enseñanzas que tú tienes en nuestra vida, Señor. Úsalo para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Carlos, por esas hermosas palabras. Si alguien solamente está oyéndolo, cree que yo soy más viejo que él. Pero no es así, es obvio. Te voy a contratar para que me presentes donde quiera que yo vaya. Pero hay algunas cosas pendientes todavía. La sopita wonton fue una entrada, también fue la cena, y todavía no me la has pagado. Entonces, sería bueno como que se saldara esa deuda para que entonces podamos estar en paz. No debéis nada a nadie. Entonces, ciertamente nosotros tenemos tantas cosas que decir de Carlos y su familia que estamos muy agradecidos de su amor y su amistad y ver cómo Dios respalda su obra a través de él donde quiera que los llevan. Así que gracias Yannick por la invitación, por permitirnos estar aquí compartiendo contigo, con la familia y con toda la iglesia. Tuvimos un buen tiempo. Ayer, comenzando el viernes con la cena para los matrimonios y seguimos ayer con una bonita y hermosa convocatoria íntima con pastores de distintos lugares y qué bueno fue ese tiempo. Y en una ocasión me tocó, yo no presencié esa conversación porque estaba muy joven, era un niño, pero un amigo que estaba en esta reunión que le voy a contar me dijo lo que sucedió. Un teólogo muy famoso y conocido, considerado entre los 10 teólogos más influyentes del siglo XX, estaba en una reunión con jóvenes pastores que no llegaban a los 25 años, ninguno de ellos. Y él, ya una persona entrada en edad, quizás unos 70 y pico, casi 80 años, conversando con ellos, uno de ellos fue muy hostil a ese hermano, que generosamente se dio para hablar con ellos. Y uno de ellos comenzó a hacerle preguntas capciosas, acusándolo de cosas, y todo el mundo estaba sorprendido. Y quien hizo el enlace para estar con ellos le llama la atención y dice, pero ¿qué pasa? Esto es una interpelación, ¿por qué es esa actitud hostil? Y este teólogo lo interrumpió y le dijo, déjalo tranquilo,
estamos entre amigos. Y eso bajó la tensión y avergonzó a aquellos jóvenes que estaban sufriendo de un síndrome que yo llamo síndrome del teólogo joven, que piensan que todo lo saben, que tienen una respuesta y una solución para todas las situaciones de la vida. Y nosotros los que ya estamos entrados en edad, a medida que vamos envejeciendo, más nos damos cuenta que no sabemos nada, que hacemos muchas preguntas, y mientras más viejos somos, más preguntas hacemos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hay muchas cosas que todavía están por resolver a pesar de los años que han sucedido. Yannick está envejeciendo como un viejo, porque tiene una actitud de una persona que quiere aprender y que lo está haciendo muy bien. Que el Señor te bendiga y cuide bien de tu esposa, que la vemos como una hormiguita en todo, trabajando. Y cuide de Olivia, que me está mirando, para ver si yo la voy a mencionar, y de Iker también. Los mencioné, ya cumplí. Entonces, entrando en lo que voy a compartir con ustedes, titulado, y se puede titular de muchísimas maneras estas palabras que voy a compartir, y basado en este texto bíblico, pero un buen título creo que sería 3 peticiones antes de morir. Estuve en una cárcel de máxima seguridad en Tallahassee, Florida, y me enseñaron las instalaciones. Pude ver dónde van las personas que están condenadas a morir. Pude caminar por el corredor de la muerte, como le dicen, y aunque no había actividad, obviamente, es fuerte caminar por ahí. Hay una tensión silenciosa. Tú saber que por ahí han caminado tantas personas que el pago que le exige la sociedad a través de los sistemas judiciales es su muerte. Y pues estando ahí, siempre se le dice a esos confinados su último deseo dentro de opciones que tienen. No es que, como lo vemos en las películas, pide lo que tú quieras. No, es que dentro de las opciones que tienen, pues le piden un último deseo. Normalmente fumarse un cigarrillo, comer un plato dentro de lo que están en el menú. Algunos piden 2 copas de vino, cosas que están en las opciones. Le dicen, lo que tú quieras de ahí, puedes pedir lo que se te va a dar. Pero estas personas van a morir. Y el umbral de la muerte, para aquellos que no tienen esperanza, es peor que la muerte misma. Por eso hay un salmo que dice, el Salmo 23, probablemente uno de los salmos más conocidos que hay, dice, aunque ande por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque es fuerte. Es fuerte ese momento. Sin embargo, el Señor nos da la esperanza de que no debemos temer mal alguno, porque todos vamos a pasar por el valle de la sombra de la muerte. Ya sea que caminemos junto con los que se van primero y en el umbral le despidamos y veamos el valle más o menos de cerca, no temamos, o que nos acompañen a nosotros, pero todos vamos a pasar
por el valle de la sombra de la muerte. No importa la edad, no importa el estatus económico, no importa si estamos enfermos o sanos, no importa si somos educados o ignorantes, ese valle nos espera a todos. Y este pasaje que quiero compartir son 3 deseos que pide quizás la persona más importante del Nuevo Testamento después de nuestro Señor Jesucristo. Saulo de Tarso, llamado más tarde como el apóstol Pablo. Ya en esta etapa de su vida no es el Pablo que está en Hechos capítulo 28, versículo 31, en un arresto domiciliario, donde está en una casa rentada, donde él tiene la libertad de recibir amigos, personas que querían entrevistarlo, personas que querían orientaciones, venían de todas partes y todo tipo de personas, y él podía hablar con libertad y comodidad dentro de las circunstancias penitenciarias que él estaba. Un arresto domiciliario. Este Pablo que vamos a leer no es ese Pablo. Ya él está en el último tramo de su vida y contrario a las comodidades que él tenía en esa prisión, que era una casa alquilada, como nos cuenta Hechos, capítulo 28, 30 y 31, Pablo está aquí en lo que se conoce como una mazmorra, como un calabozo oscuro, húmedo, antihigiénico, encadenado, maloliente, rodeado de ratas, mugriento y oscuro. En esas condiciones está Pablo. Y él, pues, sabe ya que va a morir. Y yo quisiera leer parte del contexto que antecede a los 3 deseos que él pide antes de morir. Así que les invito a que vayamos a segunda epístola, la última carta del apóstol Pablo. Segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 4, del 1 al 8. Yo voy a leer estos versículos del 1 al 8 de 2 Timoteo capítulo 4 porque es el preámbulo de lo que sucede después. Y por eso quiero que nos ambientemos en las circunstancias en las que él estaba para entonces explicar esos 3 últimos deseos. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, que predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí mismos maestros conforme a sus deseos, y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque ya yo estoy para ser derramado como una ofrenda en libación, porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado, y el tiempo
de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este texto forma parte de las últimas palabras del apóstol Pablo. Después de este pasaje, de este libro, de esta última epístola, no sabemos más nada de él. Él está en aquella condición sin esperanza. El texto sugiere que probablemente ya él sabe que va a morir, que el edicto, el decreto, la orden ejecutiva ha sido firmada para su ejecución y su muerte es inminente. Es cuestión ya protocolar de que él camine por aquel corredor de la muerte y llegue hasta el patíbulo y llegue hasta el lugar donde él va a ser ejecutado. La forma, decapitado. Pablo era un ciudadano romano y por las leyes romanas era prohibido que un ciudadano romano muriera crucificado. Por lo tanto, lo más seguro es que a Pablo lo ejecutaron cortándole la cabeza. Sin embargo, en estas últimas palabras no hay desesperación, no hay un solo rastro de resentimiento hacia sus verdugos o hacia aquellos que lo metieron en aquellas condiciones. No hay inseguridades, no se ve amargura en Pablo. Al contrario, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, una serenidad pasmosa en aquellos momentos donde la muerte ya está merodeando, donde él puede olfatear el agrio de la muerte y puede sentir su frío aliento. El apóstol se mantiene sereno. Probablemente la carta no se escribió de una sola escritura, sino que los expertos sugieren que las cartas se escribían, se hacía una pausa y vuelve y se escribían. No sabemos, pero da a entender como que Pablo ha hecho una pausa y al enterarse de que ya su muerte está resoplando en sus oídos, que puede oír sus pasos letales, Pablo apresura para que esta carta sea terminada. Desde luego, ya a estas alturas de su vida, de su condición física, Pablo estaba ya muy deteriorado. De hecho, cuando a él lo arrestan en Jerusalén, probablemente 3 o 4 años antes de que esto sucediera, él estuvo 3 días en Jerusalén haciendo votos en el templo y siendo el enemigo público número 1 para el oficialismo religioso judío. A Pablo no lo arrestan de una vez. Esdrús señala que probablemente Pablo estaba tan deteriorado físicamente que estaba de una manera irreconocible. Si a la manera de esa forma y apariencia irreconocible que él estaba cuando fue arrestado, imaginémonos cómo ya vino deteriorándose su salud. Sabemos que tenía problemas en las piernas, que había perdido ya a este momento totalmente la visión y que él dictaba sus cartas. Apresura al escriba y le dice: ven, vamos a terminar esta carta. Las horas están contadas, doblan las campanas. Tenemos que hacerle llegar lo más
pronto posible al destinatario que es Timoteo esta carta. Y en esa carta, combinada con la primera que le escribe, hay más de 40 exhortaciones imperativas hacia Timoteo, que estaba como pastor, siendo muy joven, en un ambiente muy difícil, nada más y nada menos que en la ciudad de Éfeso. Roma tenía 3 ciudades que eran como joyas de su corona: Atenas, Corinto y Éfeso. Y Éfeso, al igual que las otras 2, era liberal, hedonista, entregada a la vida mundana, idólatra, pragmática, intelectual, filosófica. Y en medio de aquel ambiente voraz, en un ambiente también cosmopolita, una ciudad que iban millones de personas todos los años, había ese reducto de cristianos pastoreado por un pastor joven, que cuando leemos en Hechos capítulo 16, verso 1, vemos el perfil de Timoteo. Su madre era judía, su padre era griego, y allí comenzó a ser instruido en las sanas escrituras. Pablo lo tenía como una de sus personas más cercanas. De las 11 epístolas o de las 13 epístolas de Pablo, en 11 Timoteo está presente. Y aquí, ya en sus últimas palabras, en estos ríos de tinta que Pablo hace, le escribe a Timoteo haciéndole 3 peticiones antes de morir. La primera la encontramos en el versículo 9. Pablo le dice: procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Ya Pablo se lo ha dicho. Porque, versículo 6, porque ya yo estoy listo para ser sacrificado. Ya la orden ha sido dada. Me van a decapitar, me van a matar. Me gustaría verte antes de morir. Es un deseo. Yo a veces pienso en las formas dramáticas en que mueren ciertas personas. Y no quiero ser muy negativo, pero yo creo que una hermosa manera de morir es rodeado de las personas que te aman, de las personas que han caminado contigo en tu vida, que han sido significativas, rodeado de tus familiares, de tus amigos. Y conozco muchísimas historias de personas que le ha dado la oportunidad el Señor en su providencia, incluso de despedirse de las personas que aman. Y aquel momento de luto, lejos de ser un momento lúgubre y triste, se convierte hasta en una celebración. Se cuenta de un padre que tenía varios hijos y a todos le da una encomienda, y estando en cama le dice por sus nombres, exhortaciones, y termina diciéndole: hasta luego, te veo pronto. Y a uno de sus hijos le dijo: que Dios te bendiga. Yo no sé si te voy a volver a ver a ti. ¿Por qué? Porque ese hijo no amaba al Señor. Solamente podemos decirnos, nos vemos pronto aquellos que amamos a Cristo, aquellos que tenemos a Cristo como Señor y servidor y Salvador de nuestras vidas. Pablo le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, ya yo estoy a punto de ser sacrificado. Otras personas que estaban con Pablo se habían ido de su lado. Y lo dice en el versículo 10, Demas, que hay 3 menciones de Demas aquí en el Nuevo Testamento, en las epístolas. Y una de esas menciones es en Colosenses 4:14, cuando Pablo está dando las salutaciones a los hermanos de Colosa y dice: os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. En otro pasaje se le llama a Demas mi colaborador. Quiere decir que de las 3 menciones, esta es la más terrible, porque a estas alturas
Demas había abandonado a Pablo. Demas me ha abandonado amando más a este mundo y se ha ido. Ha abandonado la fe, me abandonó a mí, abandonó a Cristo, está lejos, se fue. Y dice en el versículo 11, solo Lucas está conmigo. También si tú puedes venir con Marcos, tráelo, porque me es útil para el ministerio. Pero Lucas es un colaborador de Pablo, es uno de sus redactores. Escribió el libro de los Hechos, que nos presenta los primeros años de la iglesia. Pero sin embargo, él le dice a Timoteo, ven tú. Sí, es verdad, tengo a Lucas, pero te quiero ver a ti. De hecho, en el capítulo 2, versos 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí en boca de otros testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, Pablo le está pasando la antorcha. Le está diciendo, ya yo me voy, tú eres el que te vas a encargar de seguir en este ministerio. Pablo necesita que Timoteo esté ahí. Todos necesitamos amigos. Es verdad que Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 22 en adelante, habla de los sufrimientos que él tuvo como apóstol y dice que entre esos sufrimientos se enfrentó a toda clase de peligros, peligros en el río, peligros de la dominación, peligros de hambre, de desnudez, de náufrago, en cárceles, en tortura. Y entre las cosas que dice es peligro entre falsos hermanos. Así que no se sorprenda con la hazaña, con la alevosía, con la traición. No se sorprenda, es parte de la vida, no de la vida cristiana, de la vida misma. Hay personas que caminan con nosotros por ciertos tramos, por interés, y a veces nosotros confundimos amor con por interés. Hay gente que están a tu lado, que están maquinando, comiéndose de la envidia, no celebran tus triunfos, ni lloran tus penas, están ahí por alguna razón. Y Dios lo permite y Dios los manda para que nosotros, a pesar de las traiciones y el dolor, amemos y aprendamos a mirar a Cristo, aun cuando las personas nos puedan acuchillar por las espaldas. Eso es parte de la vida misma. No nos sorprendamos, ni aun aquellos que están llamados a dar testimonio nos fallan. León Tolstoy decía, no juzguemos a Dios por las malas acciones de sus hijos. Como no podemos tampoco juzgar a un padre por las acciones de un hijo, porque no siempre los hijos se llevan de los padres. El hijo menor no se llevó de su padre y fue y vivió perdidamente, contrario a todo lo que había sido instruido en casa de papá. Y aquí Pablo le está diciendo a un verdadero amigo, incluso él le llama mi hijo en la fe, procura venir pronto a verme. Incluso Pablo más adelante le dice, procura venir antes del invierno. Y eso tiene una razón de ser que la vamos a ver. Pero Pablo no es tan fuerte espiritualmente como para decir, no, yo no necesito a nadie. ¿Han escuchado personas que dicen eso? Yo lo he escuchado. No, yo no necesito a nadie. Pues sí necesitamos amigos. Porque Dios canaliza su amor a través de agentes humanos. Voy a dar este ejemplo porque me pasó a mí. Y resulta que en una iglesia que el pastor yo lo conozco, una hermana de su iglesia, y mi esposa me es testigo, le dice a su pastor, ya ella está en la fase terminal de su vida, tiene un cáncer que le ganó la batalla, pero todavía está viva, a días de morir. Ella llama a su pastor en plena pandemia y le dice, yo quisiera
ver al pastor Otto. Y su pastor se sorprende. Ay, sí, es que a mí me gusta tanto como él predica, que a mí me gustaría, si Dios me regalara eso. Y él no le dijo nada, dice, mira, te estoy llamando, esta hermana de la iglesia, hijo de esto. Y yo, con mucha pasión, pero con poca sabiduría, le dije, sí, yo voy. Pero después me di cuenta el problema que era ir, porque está a 2 horas y media, estamos en plena pandemia y con toque de queda. Entonces, tengo que calcular que tengo que ir y venir el mismo día. No quiero ir solo, entonces necesito otra persona a ver quién quiere ir conmigo, pero no puedo quedarme a dormir porque nadie me va a hospedar, los hoteles están cerrados, ¿quién me va a recibir? Y entonces, a los pocos días, él me llama y me dice, mira, tú vas a venir para yo hablar con la hermana, porque no le dijo nada. Digo, sí, dile que yo voy. Y ahí se me complica misma la cosa, porque ahí comienzo yo la cruzada de quién me va a acompañar y no aparece nadie. Hasta que apareció un hermano que es un amigo, un hermano, un Timoteo, y me dice, sí, varón, yo voy contigo. Y él toca guitarra. Pero él estaba despachando algunas cosas en su trabajo y nos fuimos tarde. Y yo con los nervios porque todavía entiendo que me da tiempo para ir y venir, pero había un problema. A ella le inyectaban morfina para el dolor a las 9 de la mañana, porque el dolor era insoportable. Y a las 9 y pocos minutos ya ella estaba durmiendo. Y dormía hasta la tarde. Volvían y le ponían en la noche para que durmiera durante la noche. Quiere decir que las probabilidades de que yo vaya y que ella esté durmiendo son 100% seguras. Aún así nos fuimos. El único consuelo era yo grabarle un video, quizás con ella durmiendo, lo que sea, para que ella supiera que yo fui. Cuando llegamos a la casa, ella estaba despierta, maquillada, bien cambiada, en la sala de su casa, con su pastor, su esposo, una hija, y yo llego a la sala de la casa, sin morfina, con un dolor insoportable e indescriptible, me dijo la médico que la estaba atendiendo. Y cuando yo llegué, ella lo miró a todos los que estaban ahí. Y yo que soy medio sordo lo escuché. Dijo, yo sabía que él iba a venir. Y ahí leímos un texto bíblico, cantamos y sin morfina se durmió. Con una sonrisa dibujada en sus labios. A los 2 días murió. Ahora imagínense que yo no hubiera ido. Después de tanto sacrificio, tanto dolor, tanta incomodidad, para tener un momento de alivio de 15 minutos fugaces. Lo más seguro es que Timoteo no llegó a tiempo. Probablemente Timoteo leyó la carta, obviamente, pero no era un tiempo donde las facilidades de comunicación, de acceso, de desplazarse de un lugar a otro, era tan fácil. Pablo le dice a un amigo, ven, necesitamos amigos, cultivemos la amistad. Cristo le dice a sus discípulos, ya yo no le voy a llamar siervos porque los siervos no saben lo que hacen su Señor. Yo le voy a llamar amigos, sean leales, no murmuremos, no critiquemos.
sacrifiquémonos por los demás. Dice la Escritura en Hechos 2, versículo 47, que esa primera iglesia de Jerusalén tenía el favor de todo el pueblo, porque era como de un solo corazón y de una sola alma. La Biblia nos llama el cuerpo de Cristo porque estamos unidos. El amor debe prevalecer entre nosotros como hermanos y amigos. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Pablo pide amigo. En segundo lugar, el tiempo va pasando. Pablo le dice a Timoteo en el versículo 13, cuando vengas, trae la capa, el abrigo. ¿Y por qué está pidiendo abrigo? Porque se acerca el invierno. Recuerden que les dije, procura venir antes del invierno, y les advertí que le iba a decir la razón de por qué le está diciendo que venga antes del invierno. El invierno inclemente y frío. Yo nací en el calor. Dicen que en República Dominicana hay dos estaciones, verano e invierno, porque siempre hay calor. La temperatura promedio es 32 grados siempre. Es más o menos como aquí. Calor, el calor del Caribe. Nosotros que viajamos con frecuencia tenemos nuestra ropa de invierno y estamos locos por ir a un lugar de frío para ponernos la pobre ropita que nunca se le da uso. Y desde que la temperatura baja un poco, tú ves a la persona que no hay necesidad de poniéndose la ropa de frío, pero no hay necesidad, pero la pobre ropa la clama para que la usen. Para mí, que he estado tanto en el invierno inclemente como en el calor sofocante, creo que el frío, sin poder combatirlo, es peor que el calor. Creo, en mi modo de ver. En la iglesia tenemos un hermano muy querido, y un día hablando con él y su esposa, me dice la esposa, pastor, aprovechando que usted está aquí, porque muchas personas invitan a los pastores a comer, pero, Yannick, es una trampa. Después que terminan de comer, la lista de preguntas y respuestas. Y yo lo que he aprendido es, después que como, me le hago dormido a los hermanos y no se atreven a interrumpir. Entonces, me plantean un problema que ellos tienen. Pastor, ¿a usted le gusta el frío? Sí, a mí me gusta el frío. Y si usted tiene frío, ¿qué usted hace? Me arropo, me cobijo. Y yo agrego, lo más rico es dormir en frío y cubrirse con una manta caliente. ¿A quién le gusta eso? A todos. El hermano dice, yo no estoy de acuerdo. Así tajantemente. Y yo digo, ¿y por qué? Y él me hace el siguiente planteamiento. ¿Por qué usted prende el aire? El aire de la habitación. Porque me dio frío. Muy bien. Porque tenía calor. ¿Y por qué se arropa? Porque me dio frío. Entonces, ¿para qué enciende el aire? Bueno, encendí el aire porque tenía calor. Entonces, ¿por qué se arropa? Porque tenía frío. Entonces, ¿por qué encendió el aire? Y mire, ya vamos a dejarlo ahí. Y la esposa me dice, pastor, nosotros tenemos todos los años de casados discutiendo este punto. Digo, no, pues entonces ya. Lo cierto es que el frío sin poder combatirlo es desesperante. Se le mete por los huesos. A mí, el frío entra por los pies y no encuentra por dónde salir. Porque si encontrara por dónde salir, entonces se me quitó el frío. Pablo le está diciendo, tráeme el abrigo. Tiene necesidad de combatir el frío. Y le dice, procura venir antes del invierno para que me sea útil. Allí no va a venir un carcelero generoso y le va a decir, toma, cobíjate.
en la humedad, en la oscuridad, solamente acompañado por el murmullo de las ratas inmundas que le acompañan. Una cobija también era protección, porque las ratas iban a buscar el calor de su cuerpo. Aquello era prácticamente imprescindible. Por último, Pablo dice en ese versículo 3, tráeme también los libros, especialmente los pergaminos. Pablo es autor de 13 epístolas. Y como dice Spurgeon, hablando de ese texto, dice, es autor de 13 epístolas y todavía pide libros. Fue a lo que él llama el tercer cielo y todavía pide libros. Es la segunda persona más importante del Nuevo Testamento y todavía pide libros. Portador de nuevas revelaciones y todavía pide libros. Está a punto de morir, pero su alma y su espíritu están hambrientos de lecturas. No lo iba a poder leer. Se lo iban a leer. ¿Qué libros eran? No sabemos. Probablemente parte de las escrituras o de algunos clásicos que también le daban aliento a su alma. Para ir terminando, hermanos, las 3 peticiones de Pablo son 3 necesidades de todos los seres humanos. Pablo necesita amigos. Pablo necesita, a pesar de que está rodeado de personas, necesita amigos cercanos que caminen con él, que en ese último tramo de su vida estén con él. Valoremos la amistad. La Biblia dice, hay amigo más que un hermano carnal. Valoremos la amistad. El que quiere amigo, primero tiene que mostrarse amigo. El amigo no lleva cuenta, que yo soy el único que te llama, que tú no me llamas. No, no. Simplemente tú amas y ya. Todos necesitamos amigos. Todos necesitamos de lo material para vivir. De este lado del mundo, de este lado del sol, de este lado de la eternidad, necesitamos lo material. Necesitamos comida, necesitamos sustento, necesitamos salud. Y eso normalmente se canaliza a través de los brazos extendidos de Dios, que somos nosotros, los humanos. Cuando le damos algo a alguien, llenamos una necesidad material o afectiva, o ambas. Seamos dadivosos, compartamos con los demás de lo que Dios nos ha dado. Y todos necesitamos alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios y con la buena lectura. Un pensador dijo, qué lástima morirme cuando queda tanto por leer. Necesitamos amigos, necesitamos de lo material y necesitamos de lo espiritual, de todo aquello que edifica nuestras almas. Pablo hizo precisamente esas 3 peticiones antes de morir. Valoremos eso y seamos canales de bendición para que otros puedan tener eso por medio de nosotros también. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias porque tú nos hablas por medio de ella y te agradecemos que nos ha dado la oportunidad de compartirla. Que ella more abundantemente en nuestros corazones para alabanza y gloria tuya y para edificación de nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén.